Y ya decíamos que el día de hoy nos vamos a enfocar en nuestro tema de las escalatorias o los llamados ajustes de costos. Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a comenzar, vamos a abrir nuestro opus como siempre, en este caso el módulo 1, y en el módulo 1 vamos a tener una sección que se llama ajustes de costo o escalatorias. Voy a abrir una obra, aquí por ejemplo la clásica y siempre bien recurrente llamada de ejemplo opus, la vamos a abrir. Y vamos a hacer un poquito de teoría con respecto a los ajustes de costos para poder comprender qué es lo que nos va a ayudar y cómo nos va a ayudar el sistema. Lo primero que tenemos que saber es que los ajustes de costos es un proceso, un procedimiento que se contempla en la Ley de Obra Pública en México y en algunas internacionales, la cual nos permite ajustar los costos de una licitación o de un presupuesto que ya esté en proceso de ejecución y que derivado de algunos efectos inflacionarios, los precios de los insumos hayan tenido algún incremento. Estos ajustes de costos se pueden ligar a publicaciones oficiales como son los índices nacionales de precios al consumidor que mensualmente publica el INEGI. Incluso el propio Opus tiene ligas para poderlos abrir. Y bueno, pues entonces un requerimiento primordial que debe de cumplir un presupuesto para poder ser factible de realizar un ajuste de costos es tener un programa de obra. En este programa de obra es donde vamos a calcular las cantidades pendientes de ejecutar. Aquí, por ejemplo, este presupuesto yo lo estoy tomando y su ejecución en teoría estaba programada para el 1 de enero. A la fecha, aquí con esta línea punteada, que no sé si se alcanza a notar muy a detalle, que hay una línea punteada que marca el día de hoy. En esa línea punteada indicaría que si hiciéramos un ajuste de costos, el ajuste de costos afectaría a todas las cantidades que están de esta línea punteada hacia la derecha, es decir, todas estas cantidades que están pendientes de ejecutar. Eso sería lo susceptible de poder ajustar el costo, y las cantidades que están a la izquierda de esa línea punteada, en teoría ya tendrían que haber estado resueltas, ya tendrían que haber estado ejecutadas y ya no tendrían participación dentro de nuestro ajuste de costos. Ahora bien, los ajustes de costos se pueden concebir de dos maneras fundamentales. Aquí nosotros en Opus vamos a poder integrar esas dos funcionalidades de ajuste de costos. En los parámetros generales de proyecto vamos a encontrar en cálculos, en la sección de cálculos, vamos a encontrar la sección de ajustes de costos. Y una nos va a permitir ajustar el total del presupuesto por ejecutar y otra por la explosión de insumos por ejecutar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una nos va a generar un nuevo presupuesto donde solo se muestren las cantidades pendientes de ejecutar y podamos con este nuevo presupuesto ajustar temas de indirectos, temas de financiamientos o incluso temas de factor de salario real, porque al generarme una nueva obra me permite ajustar en todos estos rubros. En el caso de la explosión de insumos, pues únicamente me va a incrementar el valor de los costos de los insumos y me va a permitir calcular el factor de incremento inflacionario o el factor de incremento que voy a aplicar a las estimaciones que eventualmente estaríamos cobrando. ¿Quién es el instructor? Su servidor, como siempre, Manuel Castañeda. Perdón, no me presenté, tienes toda la razón, Luis, perdón. Manuel Castañeda para servirles. Se me pasó un poquito presentarme al inicio. Bueno, entonces tenemos las dos tipos de escalatorias o ajustes de costos que son por presupuesto o por explosión de insumos por ejecutar. Vamos a hacer un ejemplo de ambos aquí en nuestro martes de Opus. Vamos a presentar ambas opciones de cómo realizar un ajuste de costos por presupuesto y un ajuste de costos por explosión de insumos. En este momento vamos a dejar seleccionado el ajuste de costos por presupuesto, le vamos aquí a dar a aceptar. Y bueno, el primer punto sería generar directamente un factor incremental a partir de la cantidad pendiente de ejecutar. Vamos a ir a nuestra vista de ajuste de costos. Aquí le vamos a dar doble clic y vamos a abrir nuestro ajuste de costos. En temas comerciales, un poquito haciendo referencia, ustedes notarán que esta sección de estimaciones fuera de catálogo y ajustes de costos
están dentro del módulo 1. Sin embargo, para poderlas utilizar, los usuarios necesitan tener acceso a el módulo 2, haber comprado licencia del módulo 2, del módulo de control. Entonces, aunque tuvieran licencia del módulo 1, si no tienen licencia del módulo 2, no van a poder utilizar estas herramientas. Bueno, en un ajuste de costos, normalmente lo que nos va a pedir es la fecha a partir de la cual vamos a hacer el cálculo del incremento y de las cantidades pendientes de ejecutar. Aquí nosotros al insertar una nueva ajuste de costos, aquí a lo mejor ponemos el ajuste de costos de febrero del 2019. Vamos a tomar que el cálculo es a partir del 12 de febrero, es correcto. Damos desglosar y aquí nos muestra todos los insumos que tenemos participación dentro de las cantidades pendientes de ejecutar. Si por alguna razón ustedes no se encuentran dentro de nuestro país, dentro de México, o su ajuste de costos lo van a realizar por incrementos independientes o incrementos que no están relacionados con los índices del INEGI que se publican mensualmente, tendrían que proponer un índice de contrato y un índice de ajuste. Por ejemplo, aquí si yo a los materiales les quisiera correr un ajuste o un índice directo de un 4%, pues lo primero que tendría que efectuar es que el índice de contrato tendría que ser un elemento 1, pues podría yo seleccionar todos los materiales, aquí voy a marcar todos los materiales, y le vamos a asignar valores. Con este botoncito de asignar valores, podemos asignar directamente un índice de contrato, un índice de ajuste o un factor incremental. Si lo hacemos como un índice de contrato, pues podríamos poner el índice 1. Decía yo, si nuestro factor incremental es del 4%, pues entonces mi índice de ajuste tendría que ser el 1.04%. Asignamos, se aplica a los valores que tenemos en selección, a todos los insumos que tenemos seleccionados, y aquí ya podemos ver cómo quedaría nuestro incremento porcentual. La varilla corrugada en el presupuesto está considerada a un valor de 12.60 y ya con nuestro incremento del 4% estaríamos llevándola a 13.10 pesos cada kilogramo de varilla. De igual manera, podríamos estar visualizando el cemento. El cemento se presupuestó en 1.550 toneladas y con este incremento del 4% estaría ya relacionado con un precio de 1.612. Esto sería en caso de poderlo hacer o de necesitarlo hacer de manera directa, sin tener una referencia contra los índices que mensualmente publica INEGI. De igual manera podríamos hacerlo, no sé, por ejemplo, con el caso de la mano de obra. En el caso de la mano de obra, yo podría decir que estos insumos, a partir del incremento del salario mínimo que se presentó el mes de diciembre del año pasado, hubo un incremento del 16%, pues podría seleccionar los insumos de mano de obra. Perdón, se me lo seleccionó mal, tengo que seleccionarlo nuevamente. Selecciono los insumos de mano de obra y vamos a asignar valores. En este caso, pues el incremento sería del 1.16. Ya no lo hago a través de los factores, ya no pongo un factor de contrato y un factor de ajuste, sino directamente le indico cuál es el factor de incremento y esto toma ya una referencia con respecto a los valores que podríamos calcular. Y ya tenemos nuestro valor de costo de contrato. Por ejemplo, el peón tenía un salario base de 123 pesos, ahora estaríamos llevándolo a 143 pesos, derivado del ajuste que acabamos de incrementar, del ajuste que acabamos de desarrollar. Una vez que a todos los insumos les hemos asignado o los relativos de contrato o los relativos de ajuste o el incremento factorial directo, lo que podríamos hacer es calcular el factor incremental. Para tal efecto vamos a dar aquí clic en el siguiente botón que es calcular factor de ajuste y ahí ya nos genera esta nueva obra. Aquí nos da un mensaje donde nos dice hay una nueva obra la cual se va a calcular con las cantidades pendientes de ejecutar, pero que además es factible de poderla modificar. Entonces aquí nosotros podríamos darle a aceptar
se nos activa esta opción de abrir la obra y al momento de abrirla nos genera una nueva obra en la cual decía podemos ajustar los indirectos, el financiamiento, la utilidad o incluso algo bien interesante, podríamos ajustar aquí en esta obra que ya nos trae las cantidades pendientes de ejecutar. Aquí podríamos ajustar incluso nuestro factor de salario real. Imaginen que ahora el factor de salario real tiene que tener una modificación derivado del aumento del salario mínimo. Entonces aquí podríamos ir a herramientas, podríamos ir a las categorías de FCR, podríamos ir al libro, a editar el libro que tenemos de ese FCR. Y fíjense, aquí todavía consideraba un factor de salario real, donde lo tenemos, el salario mínimo de $1, bueno, pues no sería de $1, ahora el salario mínimo está en 102.62 y con este nuevo salario mínimo estaríamos calculando las prestaciones de este nuevo factor de salario real, con lo cual también incrementaría los valores de nuestro cálculo, de nuestra obra, para poder tener los precios actualizados y poderlos aplicar a nuestra escalatoria. Vamos aquí a guardar los cambios, cerramos nuestro libro, le damos continuar para que nos permita continuar con nuestra configuración, regresamos a la obra, regresamos incluso al presupuesto. Aquí en el presupuesto decía, podíamos también cambiar las consideraciones de los índices o los porcentajes de indirecto, de financiamiento o de utilidad. Podríamos hacer un nuevo cálculo si es que las condiciones de esta escalatoria nos lo permiten. Recuerden que según la ley de obra pública, si el incremento supera el 25% del valor original, tenemos permitido una reconsideración de estos rubros, una reconsideración o un reanálisis de los indirectos, del financiamiento y de la utilidad. Si fuese el caso, lo podríamos hacer, podríamos decir, bueno, en mi reconsideración, mis indirectos ya me aumentaron a un 14%, el de oficina de campo se me fue a un 19% y quizá mi financiamiento se fue a un 4%. Con estas modificaciones damos a aceptar, evidentemente se corre un recálculo de la obra que estamos tomando como base, también le damos a aceptar, y si hemos concluido con las modificaciones que necesitamos para ajustar los costos, pues simplemente cerramos la obra, regresamos a nuestra escalatoria y vamos a importar los costos de las actividades ya ajustados a estos nuevos criterios, con el factor de salario real ajustado, con los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad también ajustado. Le damos importar precios y aquí connoten cómo ya podemos ver cuál es la cantidad por ejecutar a la fecha. A la fecha solo tendríamos por ejecutar un 14.46 de los 65 metros de limpieza, 14.46 de los 65 metros de trazo y nivelación, y de ahí se estaría restando las cantidades pendientes de ejecutar de acuerdo al programa de obra que tenemos previamente y que ya habíamos analizado. Bueno, pues para que esto pudiéramos concluir nuestro primer modelo de escalatoria o de factor de ajuste de costos, pues simplemente vamos a cerrar el desglose para que aquí nos muestre cuál es el factor incremental. Y fíjense cómo algo tan sencillo como un incremento del 4% en los materiales y del ajuste de la mano de obra, nos dice que nuestro contrato originalmente tendría un valor de 762,000 y ahora con el ajuste estaríamos incrementando un 13%, casi un 14% y llevando nuestro presupuesto a un importe total de 868,000. Esto lo vamos a ir aplicando, estos factores incrementales los vamos a ir aplicando en las estimaciones que presentemos a partir del mes de febrero. De igual manera podríamos hacerlo con las escalatorias de tipo explosión de insumos, pero en este caso y en este primer modelo, en esta primera parte que hemos visto de los ajustes de costos y de las escalatorias, la asignación la hemos hecho manual. La asignación de los factores lo hicimos manual. Yo propuse el 4%, yo propuse el 16%, bueno, yo no lo propuse, pero tomé el 16% que se dio del incremento de la mano de obra en diciembre, pero los valores no tienen una referencia. Al final lo que quiero demostrar es que estos valores
de cierta manera son arbitrarios, los estoy capturando en la obra y los estoy proponiendo yo. Si fuera el caso que estos valores tuvieran una referencia con respecto al INEGI, yo tendría que haber hecho previamente en mi catálogo de materiales, en mi catálogo de mano de obra, una asignación de los índices, ya sea del índice de ajuste para obras públicas o el índice de precios y cotizaciones general, con los cuales los tengo abiertos por aquí para ya no estar batallando. Aquí tenemos el de precios para obras públicas. Aquí tenemos los factores que se pueden presentar o que van a determinar los incrementos que se están dando de cada uno de los tipos para la varilla, para las estructuras, para el alambrón, para el cemento, para los derivados de premezclados, de concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los índices generales que de pronto también podríamos aplicar dentro de nuestras obras para algunos insumos que no necesariamente estén agrupados en la parte de los índices para obras públicas. Aquí los tengo, ahorita los vamos a utilizar, pero previo a poderlos utilizar, dentro del propio Opus, yo tendría que haber hecho una asignación y comenzar a decir que este acero de refuerzo, pues le vamos a asignar un índice. Aquí ya tengo todos los índices capturados, aquí ya previo dentro de su Opus, para que no haya necesidad de ir al INEGI y tomar el archivo por fuera, sino ya directo desde Opus yo puedo seleccionarlo, puedo decir, mira, este acero corrugado corresponde a la familia de la varilla corrugada, le damos ahí a actualizar y lo asigna. Ah, mira, el cemento, por aquí también lo tenemos, cemento normal tolteca, lo podemos ir a asignar, aquí buscamos nada más rápido cemento, lo tomamos y lo asignamos. Y ahí nos va dejando pues ya la huella de que este elemento está asignado a esta familia y esta familia es de cementos. Eso lo podríamos hacer con todos nuestros insumos y bueno, pues de igual manera podríamos después desarrollar una, una, eh, una escalatoria. Déjenme decirles algo bien interesante. Nosotros en Ecosoft ya nos dimos a la tarea de que nuestra base de datos e-costos, la base de datos que ustedes pueden consultar y que pueden descargar y que pueden analizar vía web, esa base de datos ya la hemos relacionado con los índices de INEGI. Por lo tanto, cuando abrimos aquí nuestra base de datos, les quiero mostrar rapidísimo que todos los insumos, bueno, no todos los insumos, la verdad es que sería ambicioso decirles que todos, pero alrededor de un 20% de los insumos que nosotros tenemos en este costos ya están ligados a estos índices de INEGI, ya tenemos algunos que están ligados a estos índices, por lo tanto, pues ya ustedes pueden tomarlo, el insumo, consultar el precio actualizado a enero, algunos incluso ya hasta febrero, y saber a qué familia de los índices del Banco de México, bueno, es que antes lo dictaminaba el Banco de México, pero a qué índices de el INEGI ya están vinculados. Por lo tanto, pues ya les va a estar ahorrando mucho trabajo, muchísimo trabajo de la asignación de esta base de datos. Bueno, ¿qué les quiero mostrar a continuación? Pues vamos a hacer una obra en la cual yo tome como referencia este índice, esta base de datos de e-costos. La voy a poner como mi catálogo de referencia para que en automático al hacer la importación de Excel se vincule con esta base de datos y también se vinculen esta información. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a crear aquí una obra nueva. Vamos a ponerle ejemplo. Ven, activa las mayúsculas. Ejemplo. Ajuste de costos. Martes de Opus. Le damos aquí a aceptar. Creamos la obra. Y lo que voy a hacer ahora es tomar un archivo Excel común y silvestre que tiene cierta consideración. ¿Por qué? Porque las claves que voy a utilizar están ligadas al catálogo de referencia de e-costos. Entonces, cuando yo importe, pues la información se va a vincular, se va a hacer una búsqueda en automático y como ya está relacionada o ya está referenciada a mi base de datos, pues en automático tendremos tanto el precio de los conceptos como los insumos vinculados. Me voy aquí a herramientas, me voy aquí a Liga con Office
Me voy a las opciones de abrir. Ya más adelante veremos un tutorial completito de cómo hacer esta liga con Office y qué ventajas podríamos tener. Me voy directo aquí a la matriz de poste, abrimos nuestro presupuesto y sin más, pues vamos a vincular. Vamos a decir que queremos importar de Excel a Opus. Vamos a definir las condiciones, es decir que en la columna B se encuentra la clave, en la columna C se encuentra la descripción, en la columna E se encuentra la unidad y finalmente en la columna F se encuentra la cantidad. Que todo comienza en el renglón 10 y que vamos a asociar la clave con la clave de la matriz. Con lo anterior simplemente le damos a aceptar, corremos el proceso de importación. Reitero, como esto ya está vinculado entre el catálogo de costos y este Excel, las claves coinciden. Al momento de hacer la importación de Excel, pues este mismo concepto, como ya existe en el e-costos, me trae su análisis y eventualmente, como ese análisis también ya está vinculado con los insumos, pues también ya traemos los insumos y estos insumos a su vez traen ya amarrada su familia de INEGI a la cual pertenecen para poder hacer las escalatorias correspondientes. Bueno, como decíamos al inicio, aquí ya tengo el presupuesto y como ustedes pueden ver, ya está el presupuesto resuelto. Simplemente habría que aplicar algún indirecto, a lo mejor aquí el 14% de oficina central, el 18% de oficina de campo, un financiamiento del 3% y probablemente una utilidad del 10%. Estos valores eventualmente los estoy colocando de manera arbitraria, simplemente es para darle características de precio unitario, pero una condición fundamental que debe de tener esta obra para poder ser susceptible de realizarle un ajuste de costos es el hecho de tener un programa de obra. Si no tenemos programa de obra, no hay manera de que el sistema pueda calcular a partir de cierta fecha cuál es la cantidad pendiente de ejecutar. Si me permiten, y lo voy a hacer de manera muy rápida y arbitraria, voy a hacer aquí una duración para los agrupadores, pero directamente ya en los agrupadores vamos a hacer algo muy sencillo, un programa de obra muy rápido, simplemente para tener una distribución de las eventuales fechas de ejecución de este presupuesto. Nuevamente, aquí no sé si alcancen a notar, vamos a hacerlo un poquito más grande, aquí tenemos una línea punteada, la cual representa el día de hoy, y las cantidades que estén a la derecha de esa línea punteada son las cantidades que vamos a tomar para nuestro cálculo de ajuste de costos. Las cantidades que se encuentran a la izquierda las podemos descartar porque esas cantidades en teoría ya tuvieron que haber sido ejecutadas, ya tuvieron que haber sido desarrolladas. A ver, aquí tengo algunas dudas. Buen día, ¿la mano de obra no aplica la UMA? Claro que aplica la UMA, sí lo podríamos hacer también aplicándole la UMA. Simplemente tendríamos que haber desarrollado nuestro presupuesto en referencia a cálculo con la UMA. Ok, ¿hay algún canal de YouTube? Sí, Angie, hay un canal de YouTube. Todos los videos que se están generando aquí para los martes de Opus se renderizan, se preparan y después se suben al canal de YouTube. Se llama Opus TV. Ahí ustedes pueden entrar y pueden ir observando algunos videos que hemos desarrollado para sesiones anteriores. Bueno, tenemos nuestro programa, tenemos nuestro presupuesto y lo único que quiero mostrarles es que aquí en el catálogo de materiales o de mano de obra o cualquiera de los catálogos, si hacemos visible la columna índice o familia de ajuste, pues ya todos los insumos que nosotros importamos o que vinculamos desde Excel ya están con su familia amarrada. Arena, grava, agua potable, todos ya tienen la familia correspondiente a la familia del INEGI. Y bueno, pues ya podríamos desarrollar nuestro ajuste de costos relacionado exactamente con los datos del INEGI. Al igual, vamos a regresar aquí a nuestro ajuste de costos. Vamos a abrir nuestra ventana de ajuste de costos. Ahorita vamos a hacer un primer escenario nuevamente con el presupuesto y posteriormente haremos uno con la explosión de insumos. Damos de alta nuestro ajuste de costos. Especificamos que este nuevamente es el de febrero de 2019.
ponemos la fecha, que puede ser la del día de hoy, o podríamos seleccionar cualquier día, podríamos considerar que fuera desde el 1 de febrero, que vamos a hacer nuestro cálculo, o la fecha del día de alta que estamos tomando, que es el día de hoy. Podemos poner el 1 de febrero, desglosamos, y aquí ya las actividades, perdón, ya los insumos, al ya tener vinculado nuestro índice, pues ya podríamos aprovechar la información que genera de manera automática el INEGI. Si no saben cómo llegar a esas ligas de Excel, perdón, a esas ligas en Internet, aquí Opus en nuestra referencia de índices tiene las ligas directas para que ustedes al darle un clic vayan exactamente a la página web donde pueden descargar. Aquí decía yo ya las tengo. Y si lo que necesito ahorita es descargar los datos en Excel para las obras, para todas las obras públicas, los insumos de obra pública, lo vamos a descargar. Un factor bien importante, esto sí es muy importante, pongan mucha atención y resáltenlo hasta en color rojo. La descarga tiene que ser necesariamente en formato horizontal para poder desarrollar el proceso automatizado. Cuando ustedes hagan la descarga de su archivo Excel, lo tienen que hacer necesariamente en formato horizontal para que en automático se haga el cruce del índice por el contrato y del índice de ajuste. Seleccionamos que sea horizontal, le damos aquí descargar en Excel, vamos a esperar unos segunditos en lo que nos hace la descarga. Todo bien. Aquí pueden ver, ya nos trae todas las familias desde el 2000 hasta la fecha actual, desde enero del 2000 están aquí en este Excel, hasta enero del 2019 están todos los índices que tenemos disponibles. Y bueno, este es el archivo que vamos a utilizar para nuestro ajuste de costos. Lo tenemos en nuestra zona de descarga, le vamos aquí a dar cerrar, vamos a regresar a nuestro Opus y simplemente le vamos a decir que queremos importar los índices desde Excel. Aquí no vamos a hacer una asignación manual, le vamos a decir que queremos importar índices. Vamos a los archivos, vamos a las descargas y vamos a seleccionar esta que acabamos de desarrollar hace unos minutos. Vamos a dar aquí F5 para que nos actualice las descargas. Aquí la tenemos. Y bueno, pues simplemente vamos a seleccionar. ¿Dónde inicia nuestra información? Nuestra información inicia en el renglón 9. La clave de familia, pues la tenemos aquí en las series. Ahí está nuestra clave de familia. Y pues a lo mejor mi ajuste yo lo quiero hacer de enero del 2018 a enero del 2019. Seleccionamos simplemente la columna donde está ubicado el mes que queremos ajustar a el mes que queremos ajustar, uno como índice de contrato, otro como índice de ajuste. La familia, no necesito especificar cuál es el rango final para que recorra todo el archivo Excel, no importa de qué tamaño sea, si haga un barrido general, le damos importar y en segundos ya nos asignó el correspondiente para cada uno de los elementos que están participando en nuestra ajuste de costos. Aquí ya le está aplicando el factor casi fue un 1%, lo vamos a asignar, se fue, bueno, aquí incluso hubo una deflación, fíjense en el cemento gris, según el INEGI hubo una deflación, el cemento bajó, ahí no fue tan conveniente, aquí en la calidra sí hubo un incremento, en algunos insumos ahí se vieron decrementados, se vieron deflacionados. Esos son los riesgos de un ajuste de costos. En algunos podemos ganar y en algunos podemos perder, pero eso es lo que indica. Aquí le pedimos calcular el ajuste. Y bueno, pues ya nada más tendríamos que hacer exactamente lo que hicimos previo. Generar la obra, poderla modificar y hacer la importación de los datos. Abrimos la obra, como en este caso, aquí ya se nos abre la obra. Se generan las cantidades, los costos, podríamos nuevamente hacer las modificaciones de UMAS, de factor de salario real, de datos que se estén presentando. Y una vez que terminamos el ajuste, cerramos nuestra obra para poder regresar a nuestro ajuste de costos e importar los precios. Importamos los precios y aquí ya tenemos los ajustes que se fueron dando. Por ejemplo, aquí en la DALA pasó de un valor de 442.79 a 464.56. Ese sería el valor que pasó la DALA
cerramos nuestro análisis y ya tenemos nuestro ajuste de costos. Nuestro presupuesto pasó de un importe original de 3.230.000 pesos a 2.266.000 pesos. O sea, ya hubo un incremento importante y este factor, repito, lo estaríamos aplicando en las estimaciones que presentemos a partir del mes de febrero. Este modelo que acabamos de ver es el modelo que tiene que ver con el presupuesto, con generar un presupuesto y las cantidades pendientes de ejecutar. Voy a eliminar este registro porque evidentemente una vez que seleccionamos un modelo de ajuste de costos, todos los ajustes que desarrollemos sobre la obra seguirán sobre el mismo escenario. Si lo que quiero ahora es hacer un ajuste de costos con respecto a la explosión, pues tengo que eliminar la que ya tenía previamente creada. Regreso aquí a inicio, a parámetros de proyecto, nos vamos a ir a cálculo y ahora vamos a seleccionar que nuestro método de ajuste de costos sea por explosión de insumos por ejecutar. Le damos a aceptar, se reajusta, insertamos un nuevo análisis, procedemos a ponerle descripción, la fecha de cálculo, nuevamente podemos seleccionar que sea a partir del 1 de febrero, desglosamos y ahora lo que nos muestra es exactamente la explosión de insumos de las cantidades pendientes de ejecutar. En este caso no hay un presupuesto, en este caso únicamente me muestra la explosión de insumos de las cantidades pendientes de ejecutar. Sucede lo mismo, tendríamos que seleccionar la asignación de valores, tendríamos que marcar los insumos e ir asignando un relativo de contrato, un relativo de ajuste o un factor incremental. O si ya tenemos asignado en nuestras familias, como decíamos que la base de datos de costos tiene asignado el 20% de los insumos que tiene esta base de datos de 70,000 insumos, ya está ligado a una familia del banco de INEGI, ya tiene asignada la correspondiente familia de INEGI, pues descargaríamos nuevamente nuestro Excel y lo importamos. Aquí ya no es necesario redescargarlo porque ya lo hicimos una vez. Lo tomamos, abrimos nuestro Excel y nuevamente seleccionamos el rango de inicio o el renglón de inicio. Seleccionamos la columna donde está nuestra familia, el relativo de contrato y el relativo de ajuste. Para seleccionar el índice de contrato y el índice de ajuste, simplemente marcamos la columna. En automático el sistema hará la búsqueda de la familia, tomará el relativo de contrato y tomará el relativo de ajuste. O sea, todo el query que hay que hacer en esta hoja de Excel lo hace en automático el sistema. Simplemente le damos importar, realiza el cálculo, nos vuelve a asignar nuestro relativo de contrato, nuestro relativo de ajuste para los insumos que ya tienen su familia asignada. Y bueno, pues lo único que restaría es cerrar para tener el cálculo del factor que se estaría incrementando. Aquí, por ejemplo, el valor del contrato original a la fecha de corte era de 2.159 y se fue a 2.184. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando lo hacemos por presupuesto, podemos incluir los porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad. Cuando lo hacemos por explosión, es un incremento solo a costo directo. Esa es la gran diferencia y es la diferencia importante. Finalmente, pues para poder aprovechar estos índices de ajuste, tendríamos que ir a las estimaciones, crear una estimación. Voy a crear una estimación aquí normal. Podríamos ir ahí desglosando y capturando los volúmenes que corresponden a esa estimación, pero al final tendríamos que asignar un número de ajuste y aquí iríamos observando los ajustes que se fueron presentando de febrero, de marzo o los que vayan ustedes documentando dentro de su sistema. ¿Ok? Ojo, reitero, tanto la sección de ajuste de costos como la sección de estimaciones y estimaciones fuera de catálogo, aun cuando visualmente forman parte del módulo 1, comercialmente para tener acceso a ellas van a necesitar tener licencia del módulo de control, del módulo de planeación y control o del módulo 2 que llamamos en Ecosoft. Entonces, aunque se ve aquí que las podemos encontrar dentro del módulo 1, en realidad para poder tener acceso a ellas habrá que contar con licencia del módulo 2. Y créanme, pues tener una licencia del módulo 2 y corriendo un ajuste de costos, con este ajuste de costos de 159,000 a 184,000, con el primer ajuste de costos se paga la licencia. El tema es
poder desarrollar esos ajustes y poderlos cobrar para poder tener esos recursos. Y más en estas fechas de inicio de año, donde tenemos incrementos importantes, sobre todo en el caso de la mano de obra. Como por ahí me escribían, también aplica para la UMA. Claro, la UMA también tuvo un incremento. Si tu presupuesto lo hiciste, tu factor de salario real relacionado con el salario mínimo del Distrito Federal, pues el incremento fue del 16%. Si lo hiciste con respecto a la UMA, el incremento fue menor, pero hubo una afectación de un incremento y eso tendríamos oportunidad de ajustar nuestro presupuesto y de presentar estimaciones con estos incrementos y no necesariamente tener que como constructor absorber estos costos que al final pues podrían ir afectando o decrementando ese porcentaje de utilidad que integramos dentro de nuestro presupuesto y que pues la idea sería buscar que se logre exactamente esa utilidad.